Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La llamaban niebla porque nada podía contenerla. No el acero, no los campos de fuerza, ni siquiera el tiempo. Su cuerpo era inestable, como si la realidad misma no pudiera decidir si aceptarla o rechazarla. Atravesaba paredes, se desvanecía en la niebla de los mundos muertos, y cuando reaparecía, nadie sabía si lo hacía por voluntad o por accidente. Pero esta vez, algo la había detenido. Una tormenta solar de alta intensidad estalló en el sistema de Retan 3, colapsando las rutas de salto y forzándola a materializarse en un planeta desértico, seco como la garganta de un condenado. Cayó desde el cielo como una sombra líquida, su cuerpo etéreo chispeando con fragmentos de energía cuántica. Cuando impactó contra el suelo, por primera vez en su vida, sintió dolor. El calor abrasador de la arena la rodeó. El sol doble del planeta quemaba sin clemencia, y su piel, acostumbrada a no tocar nada, se abrasó. Intentó desmaterializarse, pero algo fallaba. Sus moléculas se negaban a liberarse. El vacío se cerró a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Una figura humana, caminando con calma entre los restos de una antigua base minera. Llevaba un rifle a la espalda y una capa sucia le cubría los hombros. Elías. No dijo una palabra. Solo la miró con sorpresa y cierta lástima, como si ya supiera que ella no era del todo real. Ella intentó huir, por instinto. Su cuerpo se volvió vapor y se dirigió directamente hacia él. Como un proyectil fantasma, voló hacia su pecho para atravesarlo y desaparecer. Pero ocurrió algo que la congeló en el acto. Chocó contra él. Y no lo atravesó. Fue como estrellarse contra una pared invisible. Una descarga le recorrió todo el cuerpo, como si la mismísima realidad le hubiera dado una bofetada. Ambos cayeron al suelo, sacudidos por una onda estática. El aire crepitaba alrededor de ellos. Niebla se arrastró, jadeando, su cuerpo vibrando entre lo sólido y lo incorpóreo. Él se incorporó primero. ¿Qué eres tú?, preguntó Elías, sin miedo, sin retroceder. Ella alzó la vista. Sus ojos, antes sin expresión, estaban ahora llenos de confusión. Intentó hablar, pero las palabras se enredaban. Nadie había sido un obstáculo para su cuerpo, nadie había podido tocarla, y mucho menos herirla. Elías se acercó. Estaba herida. Aunque no sangraba, su brazo temblaba y la energía que la rodeaba chispeaba como una vela al borde de apagarse. Cuando él le rozó el rostro con la yema de los dedos, una segunda descarga los envolvió. Esta vez no cayeron. Esta vez se miraron en silencio, con el cuerpo entero vibrando como cuerdas tensas a punto de romperse. «No deberías poder hacer eso», murmuró ella. «Y tú no deberías existir», respondió él, con una media sonrisa. El viento se levantó alrededor. La tormenta electromagnética aún no se había ido del todo. El cielo retumbaba con una amenaza lejana. Pero en ese momento, en medio del polvo y la tensión, sus miradas no se separaron. Había algo más fuerte que el miedo, algo inexplicable que comenzaba a crecer entre ellos. Niebla se obligó a apartarse. Se incorporó torpemente, tambaleante, aún intentando entender por qué no podía huir, porque su cuerpo vibraba como si algo la reclamara. Y él simplemente se quedó allí, observándola como si ya supiera que volvería. Porque el universo podía contener 1000 secretos. Pero ninguno como lo que acababa de ocurrir entre los dos. La vieja base donde se refugiaron parecía olvidada por siglos. Corrosión en cada esquina, los muros derruidos por el tiempo y el viento ácido del desierto, pero aún quedaban algunas zonas funcionales. Una cámara de energía secundaria, medio activa, un purificador de aire chirriante y una sola lámpara de emergencia que colgaba del techo, parpadeando como un corazón que no decide si rendirse o seguir latiendo. Niebla se sentó en una esquina, todavía confundida, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra una pared metálica. Su cuerpo seguía fluctuando. A veces su piel se volvía traslúcida, luego sólida, luego se distorsionaba como vapor. Pero cada vez que Elías se acercaba, todo se estabilizaba. Su materia se anclaba. Y eso la asustaba más que cualquier arma. Él había encendido un pequeño fuego con un generador de calor portátil. Preparaba algo de comida sintética. No decía nada,
como si supiera que las palabras podían romper lo frágil que se había creado entre ellos. —¿Quién eres tú? —preguntó ella al fin, con la voz baja, como si el eco de su pregunta pudiera golpearla. —Un técnico olvidado por la Federación. Me dejaron aquí cuando el contrato terminó. O cuando dejé de servirles. Ya no importa. ¿Y por qué me tocaste? Parecías real. No lo soy. Él se giró lentamente. La observó con calma, sin miedo. Sus ojos, oscuros, parecían haber visto demasiadas cosas para impresionarse ya por nada. Pero había una chispa curiosa en su mirada. Un brillo que ella no entendía, pero sentía clavarse bajo su piel. Tal vez no eres lo que crees, dijo él. Ella se levantó de golpe. Su cuerpo reaccionó con una vibración intensa. Una ola de energía se expandió por la habitación, haciendo crujir las paredes. El fuego casi se apagó. Y sin embargo, Elías no se movió. Yo no soy de aquí, le dijo ella, temblando. No soy de ningún lugar. No pertenezco a este plano, a este mundo. Ni siquiera sé si pertenezco a algo. Elías caminó hacia ella. Paso por paso. Niebla retrocedió, pero su espalda tocó la pared. Cuando él levantó la mano, sus dedos se deslizaron con suavidad sobre su mejilla. Esta vez no hubo una descarga violenta. Fue una vibración suave, como un murmullo que se deslizaba entre los huesos y las venas. Sus ojos se encontraron. Y entonces algo nuevo surgió, un deseo antiguo, casi olvidado. No el instinto de huida. No el terror de la captura. Era hambre. Sed de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Niebla no entendía lo que sentía. Era cálido. Palpitante. Su piel se erizaba y, por primera vez, deseaba no desaparecer. No desvanecerse. ¿Qué me estás haciendo? Susurró. No lo sé, dijo él. Pero no voy a alejarme. Elías la atrajo hacia él. Sus cuerpos se tocaron apenas, y en ese contacto nacieron luces. Pequeñas chispas, como estrellas formándose. El cuerpo de Niebla vibró de nuevo, pero esta vez no hubo dolor. Solo una oleada de algo intenso que la hizo cerrar los ojos y apoyarse en su pecho. Elías la sostuvo. La envolvió en sus brazos con la misma delicadeza con la que uno abraza a una tormenta. Su aliento caliente se mezcló con el suyo. Niebla alzó la mirada, sus labios temblando a milímetros de los de él. Y lo besó. Fue un roce suave, tímido al principio. Luego una llamarada. El contacto provocó una onda invisible que estremeció los cimientos de la vieja base. Los sensores muertos volvieron a parpadear. La lámpara vibró. Los cristales temblaron en sus marcos oxidados. Una fuerza invisible se desató, como si el universo hubiera estado esperando ese momento exacto para reaccionar. Cuando se separaron, respiraban con dificultad. Las pupilas dilatadas. Elías apoyó la frente contra la de ella. Nunca había sentido algo así, confesó él. Yo tampoco. Y eso me asusta. Niebla se abrazó a sí misma. Temblaba. No por miedo al contacto, sino al hecho de que no quería irse. No quería flotar entre dimensiones otra vez. Elías le había dado una forma, un límite. Y, contra todo lo que había creído, ese límite no era una prisión. Era hogar. El silencio dentro de la base fue roto por un sonido lejano, metálico, irregular. Un zumbido creciente que no pertenecía al viento ni a la maquinaria oxidada. Era el pulso de un escáner de rastreo orbital, seguido por una vibración sorda que se sentía más que se escuchaba. Niebla se incorporó de golpe. Su cuerpo vibró brevemente, volviéndose casi transparente, luego sólido otra vez. Su mirada se clavó en el techo como si pudiera ver a través de él. Vienen. Elías ya se había levantado. Guardó su arma, revisó su equipo con movimientos rápidos, eficientes. Sabía lo que eso significaba. No preguntó cómo lo sabía ella. La tensión en sus palabras bastaba. ¿Cuántos? Preguntó, abrochándose el chaleco de protección. 2 naves de reconocimiento. Pero no vienen a explorar. Vienen por mí. Elías maldijo en voz baja y corrió hacia una consola desvencijada al fondo de la sala.
Activó un generador enterrado en la arena bajo el suelo. La base cobró vida por unos segundos, lo suficiente para mostrar un mapa holográfico del área. Había un túnel de escape conectado a las antiguas minas de extracción. Oscuras. Inestables. Pero largas. Podemos movernos por ahí. Si llegamos al nivel 7, los sensores no nos detectarán. No lo entiendes, dijo Niebla, con la voz tensa. Si me atrapan, no solo me llevarán. Me descompondrán. Me usarán. Y si descubren cómo detenerme, podrían replicarlo. Yo no soy una sola. Soy parte de algo mayor. Elías la miró por unos segundos. No solo era alguien escapando. Era una grieta en la realidad. Una amenaza. O quizás, una esperanza. Entonces no van a atraparte. El rugido de los motores atmosféricos llenó el aire. La base tembló cuando las dos naves descendieron justo encima. De sus costados emergieron cazadores, soldados de élite con armaduras de vacío, visores rojos brillando como ojos de insectos. Avanzaban rápido. Uno de ellos activó un inhibidor de fase. Un campo de energía que atrapaba entidades como niebla. Ella lo sintió antes de verlo. Cayó de rodillas, jadeando, como si el aire se volviera espeso a su alrededor. Ya empezaron, están drenando mis frecuencias. Elías la levantó en brazos sin pensarlo. Corrió hacia la trampilla que conducía a las minas, activó el cierre manual y descendió con ella entre sus brazos. La compresión del túnel los recibió con un crujido amenazante. El calor aumentaba. El campo del inhibidor se filtraba incluso bajo tierra. No puedo seguir así, dijo ella, apoyando la frente contra su pecho. Si me tocan, desapareceré. No te van a tocar, dijo él, sin detenerse. No mientras yo respire. No entiendes, no soy solo luz y energía. Estoy conectada a otras cosas. Si caigo, no solo desaparezco. Me arrastro con todo lo que soy. El túnel se estrechó. Elías la dejó con cuidado en el suelo. Respiraba con dificultad, su piel cambiando de color, oscilando entre lo humano y lo etéreo. Él sacó una pequeña cápsula de su cinturón, la abrió y le ofreció una sustancia plateada. Nanobots estabilizadores. No te curarán, pero te mantendrán sólida un rato. ¿Por qué haces esto? Susurró Niebla, tomando la cápsula. No me conoces. Podría matarte sin querer. Entonces muere conmigo, dijo él, sonriendo con una intensidad que la hizo temblar más que el inhibidor. Ella tragó el contenido. Su cuerpo se estabilizó un poco, pero el eco del campo perseguidor se acercaba. Se miraron, sus rostros apenas separados por el resplandor azul del túnel. Y justo cuando parecía que lograrían avanzar, uno de los cazadores descendió desde el techo del túnel, colgando de un arnés magnético. Disparó. Elías reaccionó al instante. Empujó a Niebla a un lado y disparó con precisión letal. El proyectil impactó en el visor del cazador, que cayó con un estruendo apagado. El cuerpo rebotó contra las paredes del túnel y se desplomó entre humo y chispas. Niebla lo miró con asombro. No por el disparo. Por la expresión de rabia y determinación que Elías tenía en los ojos. Nunca nadie había luchado por ella. Nunca nadie la había protegido. Me has tocado, y ahora yo estoy tocando algo dentro de ti, murmuró ella. El túnel vibró con fuerza. Más cazadores descendían. La tierra crujía. La base sobre ellos comenzaba a colapsar. Tenemos que seguir, dijo él, tomándola de la mano. Y esta vez, cuando se tocaron, no hubo descarga violenta. No hubo dolor. Solo una oleada de calor. De fuerza compartida. Y por primera vez, Niebla no quería atravesar el mundo para huir. Quería quedarse. Y pelear. El túnel descendía serpenteante hacia las entrañas del planeta, donde el calor ya no provenía del sol, sino del núcleo inestable que rugía bajo sus pies. Las paredes de roca estaban cubiertas de cristales rotos y raíces fosilizadas. La oscuridad era absoluta, apenas rota por la luz azulada que emanaba del cuerpo de Niebla cuando se desestabilizaba. Elías iba delante, empuñando su arma con determinación. Su respiración era pesada, pero constante. Niebla lo seguía,
cada vez más inestable. Sus piernas temblaban. Su cuerpo brillaba y se apagaba como una estrella moribunda. Pero no era solo el campo inhibidor. Era el vínculo. Estaba cambiando. Se detenían brevemente en cada bifurcación. Elías consultaba un viejo mapa digital. Pero Niebla apenas podía concentrarse. Había algo más urgente en su pecho. Una presión cálida que no era dolor, ni del todo placer. Elías se detuvo al notar que ella no lo seguía. ¿Qué pasa? Ella lo miró en la penumbra, con los ojos tan humanos que asustaban. No sé qué me está ocurriendo, me siento pesada, densa. Como si me estuviera solidificando. ¿Te estás volviendo humana? Ella negó con la cabeza. No. Algo peor. Me estoy volviendo incompleta. Se dejó caer de rodillas. El suelo tembló apenas. El campo inhibidor los alcanzaba poco a poco desde arriba, como un manto invisible que buscaba ahogarla. Niebla apretó los dientes. La vibración en su pecho se intensificó. Y de repente, con un gemido ahogado, se dobló hacia adelante, abrazándose el torso. ¡Niebla! Elías se arrodilló a su lado, tomándola entre sus brazos. El contacto volvió a provocar esa corriente invisible. Pero esta vez no fue eléctrica, sino emocional. Ella se aferró a él como si fuera su única ancla. Y quizás lo era. No puedo más, no puedo seguir cambiando. Elías la sostuvo con fuerza. Su respiración se mezclaba con la de ella. El sudor en su frente brillaba por la luz azul que brotaba de su cuerpo. «Mírame», dijo él. «No eres menos por lo que sientes. Lo que está ocurriendo entre nosotros no es un error. Es una decisión. No puedo elegir. Nunca he podido. Ahora puedes». Elías la besó. No con urgencia, sino con decisión. Un beso lento, profundo, como si quisiera dibujarla desde dentro con su boca. Niebla tembló bajo sus labios. Y luego se deshizo. Literalmente. Su cuerpo se volvió luz. Una nube suspendida entre dimensiones. Pero, en lugar de desvanecerse, se condensó otra vez. Y cuando volvió a tomar forma, lo hizo en sus brazos. Sólida. Humana. Llorando. Por primera vez, llorando. ¿Qué me hiciste? Te vi, susurró él. Ella apretó los puños contra su pecho. Siento dolor. Siento hambre. Siento frío y deseo. Todo al mismo tiempo. Es insoportable. Es estar viva. Un rugido sacudió el túnel. Rocas se desprendieron. Una explosión a lo lejos iluminó la entrada. El campo inhibidor estaba entrando en las minas a través de drones. Niebla se levantó con esfuerzo. Su cuerpo aún fluctuaba, pero ya no como antes. Estaba fusionada. El vínculo con Elías se había vuelto más que físico. Se sostenían el uno al otro de forma literal. Si él moría, ella se desplomaría. Si ella se descomponía, él quedaría ciego, vacío. Eran partes de un todo. Debes dejarme, dijo ella, con la voz ronca. Si sigo contigo, el campo te destruirá también. Ya lo decidí. Si este es el final, será contigo. Una fisura se abrió a pocos metros. Una figura encapuchada emergió de ella. No era un soldado cualquiera. Era un rastreador psíquico, envuelto en armadura de energía viva, sus ojos un vacío sin fondo. Alzó una mano. Entidad Niebla. Desconecte su núcleo. El humano será neutralizado. La convergencia no debe producirse. Elías levantó su arma, pero Niebla lo detuvo. No dispares. Esto es mío. Caminó lentamente hacia el rastreador. Cada paso era un acto de dolor. Su cuerpo brillaba, crujía por dentro. Pero al llegar frente al enemigo, extendió su mano. Y no para atacar, sino para tocarlo. El rastreador retrocedió, desconcertado. No comprendía. No estaba programado para eso. Niebla dio otro paso. Y otro. Hasta que su palma rozó la armadura. El contacto liberó una onda expansiva que hizo colapsar el techo del túnel. Rocas cayeron por todas partes.
El rastreador gritó con una voz que parecía no tener boca. La energía lo envolvió. Niebla lo sostuvo hasta que su armadura implosionó, deshaciéndose en un destello. Elías corrió a ella, cubriéndola cuando otra explosión sacudió los cimientos. Cayeron al suelo juntos. Él la abrazó. Ella, esta vez, no brillaba. Estaba temblando. Humana. Sólida. Cansada. ¿Estás bien? No, susurró, con la cabeza sobre su pecho. Pero estoy contigo. El túnel se cerró detrás. Los drones no podían seguirlos por ahora. Y aunque el mundo se desmoronaba, en ese rincón oscuro, por primera vez, Niebla no temía dejar de ser lo que fue. Porque ahora sabía lo que quería ser. Y Elías, ya era parte de eso. El mundo ya no era un refugio subterráneo, sino un campo de guerra sellado bajo tierra. Las minas vibraban con cada detonación que llegaba desde arriba, fragmentos del techo caían como cuchillas de roca y el aire se volvía cada vez más espeso, cargado de polvo, tensión y algo más profundo, la sensación de que todo lo que conocían estaba por romperse. Elías revisaba sus armas mientras avanzaban. Había recuperado su lanza de energía, una reliquia de los antiguos conflictos coloniales, modificada para perforar campos de defensa. Pero él sabía que no bastaría. No esta vez. Niebla caminaba a su lado, ya sin flotar, ya sin desaparecer. Su cuerpo era distinto. Firme, palpable. Respiraba. Sentía. Y con cada paso, más energía se acumulaba en sus manos. Un calor extraño recorría su espalda. No era solo poder. Era rabia. Y decisión. Ya no quiero correr, dijo ella. Elías la miró. Su rostro estaba manchado de tierra, sudor y una determinación feroz. Entonces pelea. Avanzaron hacia el núcleo de las minas. Ahí, en lo más profundo, donde se cruzaban los viejos túneles de extracción, había espacio para moverse. Y ellos los esperaban. 10 soldados de élite. 2 rastreadores psíquicos. Un cazaélite órbita estacionado que transmitía imágenes en tiempo real al Consejo de la Alianza. Todo para cazar a una sola entidad. Todo para controlar el fenómeno que no comprendían. La comandante descendió primero. Alta, elegante como una espada bien forjada. Su armadura negra absorbía la luz. Sus ojos, fríos como hielo espacial, se clavaron en Niebla. Entidad inestable. El protocolo exige tu eliminación inmediata. Niebla no respondió. Sus ojos no estaban puestos en la comandante, sino en sus propias manos. Vibraban. Sus dedos se volvían cristalinos por momentos. Sentía algo adentro, algo que no le pertenecía del todo, pero que reconocía como propio. Una chispa estalló en su palma. No fue solo energía. Fue una memoria. Recordó a Elías tocándola. Y todo explotó. La energía recorrió su cuerpo como un latido. Los sensores de los soldados enloquecieron. Algunos dieron un paso atrás. Otros apuntaron. Pero Niebla ya se movía. Corrió hacia ellos. Cada paso una onda. Cada roce de su piel provocaba cortocircuitos. Tocó al primero apenas con los dedos, y su armadura se desintegró en polvo brillante. El soldado cayó sin emitir sonido. No muerto. Borrado. Elías entró detrás de ella, rodando entre escombros, lanzando su lanza directamente al torso de un rastreador. Impacto limpio. El cuerpo rebotó contra el muro y explotó como una piñata de luz púrpura. Niebla giraba sobre sí misma como una tormenta viva. A cada contacto, una muerte silenciosa. A cada roce, una implosión perfecta. Pero algo cambió cuando la comandante intervino. La mujer descendió con una calma casi insultante. Su espada de gravedad se encendió con un susurro. Avanzó entre sus soldados caídos como si no la afectara. Lo que tocas, destruyes. Qué trágico, entonces, que no puedas tocarme. Niebla corrió hacia ella, lanzando una onda de energía pura. La comandante la desvió con un gesto. Un campo neutro rodeaba su cuerpo, hecho no de materia, sino de negación absoluta. Niebla tocó el aire frente a ella, y su energía se disipó como humo. No puedes contra mí. No sin romperte,
susurró la comandante. Y entonces, Elías gritó. Uno de los soldados, aún vivo, lo había tomado por sorpresa. Una descarga le atravesó el costado, lanzándolo contra una columna de piedra. Cayó, inmóvil. Niebla se detuvo en seco. No por miedo. Por furia. El aire tembló. Su cuerpo brilló desde dentro. Una luz dorada brotó de su piel, mezclada con el azul de antes. Era distinta. Inestable. Peligrosa. Dio un solo paso. Luego otro. Su cabello se alzó como si flotara en gravedad cero. La comandante la miró con atención, por primera vez sin arrogancia. ¿Qué estás haciendo? Estoy recordando. El contacto. El beso. La conexión. Niebla cerró los ojos. Y en lugar de correr hacia ella, caminó. Tranquila. Y la tocó. Un dedo en la frente. Y el mundo explotó. La comandante no gritó. No cayó. Simplemente se deshizo. Como si nunca hubiera estado ahí. Lo mismo ocurrió con los sensores, con el campo de negación, con las balizas orbitales. Todo se apagó. Todo fue silencio. Solo quedaron los escombros. Y Elías, herido, tratando de incorporarse. Niebla corrió hacia él. Se arrodilló. Lo tocó, temblando, temiendo lo peor. Pero su energía, por primera vez, no destruyó. Sanó. Elías abrió los ojos. ¿Lo hiciste? Lo hicimos. Sus manos se entrelazaron. El polvo seguía cayendo. El planeta seguía temblando. Pero en ese instante, todo estaba quieto. La muerte había tocado a muchos. Pero el amor, por fin, había tocado a ella. Y no lo soltaría. La superficie de Retán 3 temblaba bajo el cielo fragmentado. Las naves de la Alianza, una vez majestuosas, ahora eran manchas en llamas que caían como meteoritos al horizonte. Las señales orbitales habían enmudecido. El pulso opresor del campo inhibidor se extinguió como una vela en un mundo sin viento. Elías caminaba lentamente, aún con el dolor latiendo en su costado, pero sostenido por algo más fuerte que su cuerpo, la mano de Niebla. Ella ya no era niebla. Ya no era energía fluctuante. Era una forma firme. Una mujer de carne y luz. Su piel temblaba como si el universo aún se estuviera acostumbrando a dejarla existir. Avanzaban entre ruinas hacia el exterior de la mina, sin prisa, dejando atrás la oscuridad. El sol doble del planeta ascendía sobre el horizonte. Elías se detuvo al sentir el calor en su rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Años bajo tierra, y ahora parece el primer amanecer, dijo él. Niebla lo miró. La luz dorada del sol dibujaba destellos sobre su rostro. Ya no vibraba. Ya no brillaba inestable. Solo respiraba. Vivía. Se acercó y le rozó la mejilla con los dedos. Esta vez, no hubo descargas. Solo el calor humano. No sabía lo que era el día, respondió ella en voz baja. Siempre fui parte de la sombra, de lo invisible. Pero contigo, ahora lo siento todo. Él la tomó de la cintura y la acercó. Sus labios se encontraron con una suavidad inesperada, sin explosiones ni ondas. Fue un beso callado, lleno de lo que habían sobrevivido. Ya no se trataba de poder. Ni de control. Solo de pertenencia. El silencio fue roto por el aleteo metálico de una nave que descendía entre columnas de humo. Era pequeña, civil, sin emblemas. Una transmisión codificada llegaba desde dentro. Una voz femenina, neutral. Aquí Unidad Libre N9. Identificamos anomalía extinguida. Solicitamos abordaje voluntario. No somos alianza. Estamos para recoger supervivientes. Elías miró a Niebla. Ella asintió. Por primera vez, alguien los buscaba sin querer destruirlos. Subieron a la nave. Dentro, los esperaba una tripulación humana y alienígena. Mezclados. Guerreros, sanadores, técnicos. Nadie hizo preguntas. Nadie temió a Niebla. Algunos la miraban con reverencia. Otros con curiosidad. Pero todos sabían lo que habían visto desde órbita. El final de una entidad.
El nacimiento de otra. Durante el viaje, Niebla se quedó sentada junto a Elías, su cabeza recostada en su hombro. Él tenía la mirada perdida en las estrellas. Pero no era nostalgia. Era promesa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Ir donde tú vayas. Ella sonrió sin responder. Por dentro, sentía como algo seguía evolucionando. Su cuerpo aún conservaba rastros de su forma antigua. Pero ahora los dominaba. Ya no eran cadenas. Eran herramientas. Era libre. La nave descendió en un mundo lejano, verde y lleno de vida. Lo llamaban Ancaris. Una colonia neutral, donde las reglas de la alianza no llegaban, donde los exiliados construían su segunda oportunidad. Donde nadie preguntaba por el pasado. Construyeron una cabaña cerca del lago. Elías se volvió jardinero. Niebla aprendió a cocinar. A caminar descalza. A mojarse bajo la lluvia sin disolverse. A reír sin miedo. A soñar. A veces, cuando hacían el amor bajo la luna doble, su cuerpo volvía a brillar suavemente, no por inestabilidad, sino por emoción. Y cuando Elías le hablaba dormido, ella tocaba su rostro solo para asegurarse de que seguía ahí, real, tangible, suyo. Un día, mientras recolectaban frutos silvestres, él se arrodilló en medio de los árboles y le ofreció un anillo forjado con los metales que extrajeron juntos de las minas. «Esto no es una promesa. Es una elección», dijo él. «No para protegerte ni para salvarte. Solo para amarte». Niebla no respondió de inmediato. El silencio del bosque envolvía todo. Y luego, simplemente se dejó caer sobre él, lo besó y lo abrazó con fuerza. «Entonces elijo quedarme», susurró. Y nunca más volvió a desaparecer. Ni entre dimensiones, ni entre recuerdos, ni entre dudas. Porque ahora lo que la anclaba no era una maldición. Era amor. Y en ese rincón del universo, mientras el resto seguía girando en guerras y fronteras, ellos encontraron lo imposible. Paz.